Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Loretta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Juan Carlos, por el recibimiento aquí en esta tu espacio informativo. Es de las 3 de los 11 ministros que no renunciaron, que estarán en la boleta el próximo año. Sí, así es, vamos a estar en la boleta. Vamos a participar Lenia Batres, Yasmín Esquivel y tu servidora. Sí, ¿la reforma judicial está firme o todavía hay algunos aspectos legales que pudieran tumbarla, por decirlo de esta manera? Esta semana hubo una sesión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay algún riesgo de que no se implemente la reforma judicial? ¿Algún riesgo legal en este momento vivo? No, no hay ningún riesgo. Ningún riesgo en absoluto. Una de mis especialidades es la materia precisamente de derechos humanos. Conozco el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tengo varios libros publicados y artículos escritos sobre el tema. Es decir, para que prospere, a diferencia del sistema europeo, se presenta en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana evalúa si hay una violación a un derecho fundamental. En este caso, lo que han argumentado es a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal y también al derecho de acceso a la justicia. No se dan con esta reforma estas violaciones, o sea, se garantiza el acceso a la justicia. Toda persona va a tener y tiene, como tiene ahorita, pero lo va a tener reforzado en un futuro, el derecho a acudir a los tribunales a que se le garantice la justicia. Tuvimos la lastimosa situación del paro del Poder Judicial. Eso es algo que afecta el acceso a la justicia, un derecho fundamental. Pero ya ahorita, afortunadamente, con las medidas que tomó el Consejo de la Judicatura, este paro ya termina y no se viola el derecho al acceso a la justicia. ¿El INE tiene algún impedimento legal en este momento para continuar con la organización de las elecciones del próximo año? Porque manifestaron estos días de que tenían dudas sobre las suspensiones, más de 200 emitidas por jueces federales. ¿Qué hacer con esas suspensiones? ¿O cómo ya tiene claridad el INE de lo que tiene que hacer? Sí tiene completa claridad. Va a organizar las elecciones en junio del año que entra, de ministros, ministras, miembros del Tribunal de Disciplina, los de las salas regionales, y eso va a ser la primera parte. Algunos jueces y magistrados. Y después, para el 2027, lo que resta de la sala superior, ¿no? Y también magistrados y jueces a nivel local. Tuvimos esa experiencia cardíaca del martes pasado, en la cual se debatió 3 acciones de inconstitucionalidad y que afortunadamente 4 personas votamos ahí en esa sesión de que no prosperaba, era inoperante esa acción de inconstitucionalidad, y no solamente inoperante, que se sobreseía el procedimiento, lo cual significaba que se desestimaban los argumentos de los accionantes, que era lo que pretendían hacer, calificar la reforma judicial como reforma electoral. Hay que recordar que la reforma judicial es una reforma a la Constitución que fue aprobada por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de senadores y 17 entidades federativas. Es decir, se siguió el procedimiento legislativo para una reforma constitucional, y que dentro de esa reforma va a haber un proceso electoral, pero eso no basta para considerar esa reforma judicial como pretendían los accionantes, para decir, como se llevó a cabo esta reforma que pretende hacer un proceso electoral, pues como los otros accionantes, los partidos, calificamos que esa es inconstitucional, y no es inconstitucional. Ellos decían que la reforma en materia electoral era ley, simple ley, y no, es una reforma a la Constitución. ¿Hay posibilidad de que se aplace la elección del próximo año? En el INE tienen muchas dudas todavía de cómo van a organizar esta elección.
en una elección presidencial como la que vivimos este año, la organización ya inicia en septiembre, un septiembre antes de la elección presidencial, de la elección federal. Ahorita estamos ya casi en noviembre, casi diciembre, Navidad, y todavía ni siquiera han podido licitar lo que se va a necesitar para organizar una elección judicial en donde ni siquiera saben si la van a hacer por distritos judiciales o si por los 300 distritos electorales que conforman en una elección para diputados federales o para la presidencia de la República. Y hay voces dentro del INE que establecen que quizá pidan aplazar el proceso. ¿Se puede? No se puede, porque ya se hizo la reforma judicial. Sí. No se puede. Es así como a la de Calderón. Ya está terminado. ¿Tiene que hacerlo? Se tiene que hacer la reforma, o sea, ya está establecido. Sí. Ya se nombró al comité de evaluación de la presidencia, el comité de evaluación de legisladores y el Poder Judicial. Muy cargaditos los comités de evaluación, al gobierno y a Morena, ¿no? Sí. Sí, muy cargaditos. No es cierto, porque el Poder Judicial, en que yo participé para designar a los integrantes del comité de evaluación, pues más bien no hay nadie del otro lado. Por ejemplo, ahí está Norberto García en los comités de legislativo y ejecutivo. Representó a Morena en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Maribel Concepción Méndez fue propuesta por el expresidente para el Tribunal Superior Agrario. Ana Patricia Briceño fue comisionada de transparencia aquí en Sonora y es comadre de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados. Y de Diana Karina Barreras, que es diputada federal por Hermosillo. Son compadres y pues ahí han estado cuando estuvieron en el PAN, porque trabajaron con Guillermo Padres aquí. Allí estaba también Ana Patricia, Javier Quijano, que fue abogado de López Obrador, el propio Arturo Saldívar. Pero pronunció, Javier Quijano se pronunció en contra de la reforma. A lo que voy, si se postula un aspirante a juez o magistrado que en algún momento haya criticado a la 4T, ¿este comité lo va a dejar pasar? Que se haya pronunciado en contra. Un crítico, alguien que no comulgue con la 4T. Pase la evaluación, porque se van a aplicar evaluación, o sea, la de Poder Judicial es de examen. Sí. Vas a tener que acreditar que tienes los conocimientos, entonces la situación es que tengan el perfil adecuado. Pero los seleccionadores o los evaluadores no todos tienen autonomía e independencia. ¿Cómo creer que va a ser un proceso real? El de selección, el de evaluación. No, sí tienen autonomía e independencia. A ver, aunque pues sí hayan... La comadre del Gutiérrez Luna no crea que tiene mucha independencia. Pero en el Poder Judicial se seleccionaron a todos del otro lado. O sea, a pesar de que tuve una que otra propuesta, ninguno de mis propuestas avanzó y ya se aprobó el comité de evaluación. Pero es una tercera parte. Sí, pero que propone la del Poder Judicial. La del Poder Judicial. Sí, hay varios del presidencia que van a tener un criterio porque nos va la suerte a todos. O sea, el razonamiento que sigo es al gobierno principalmente, bueno, a todos, no nada más el gobierno, a todos nos va la suerte de que los que sean electos sean de un alto perfil. Sí. A todos. ¿Pero 4T? Yo estoy diciendo que sean de un alto perfil. Sí. Pueden ser del perfil que quieran, del perfil que deseen, con tal de que tengan un perfil que sea el apto, que tengan la capacidad, que tengan la experiencia, que tengan los conocimientos para poder actuar en los órganos jurisdiccionales, bien sea la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, la Sala Superior, o sea, un alto perfil. A todos nos va la suerte en esto. Entonces, yo creo y estoy convencida de que va a haber una buena selección, pero aquí está también la otra parte del proceso, que la ciudadanía va a votar. O sea, no lo he visto una vez, lo he visto muchísimas veces. Dudar de la capacidad de la ciudadanía es una situación que... Pero ¿cómo le vamos a hacer, Loreta? Por ejemplo, acá en Sonora, estaba sacando cuentas, nos va a tocar una boleta con 588 candidatos. ¿En Sonora? Sí, porque estamos hablando de 270 candidatos a ministros, 150 magistrados. Pero son divididos, a ver. Son 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo, 10 del Poder Judicial,
se multiplica 30 por 9 ministros, nos dan 270. Luego del Tribunal de Disciplina Judicial son 10, 10, 10. Son 5 magistrados, por 30 son 150. Del Tribunal Electoral son 10, 10, 10. Son 2 del Tribunal Electoral, son 30 por 2, 60, son 450. Pero sale una lista final, por ejemplo. Sí. Al final, ministra de la Suprema Corte, nada más va a salir una lista de 10. O sea, de esos 450 se va a reducir. En la boleta van a ir 10 personas. O sea, de los 3 comités de evaluación que van a elegir 30, se va a quedar en 10. En 10. Entonces son un montón de todas maneras. Sí, son bastantes. O sea, entonces serían 10 para ministros de la Corte. Perdón, 9. Sí. 9. La lista va a ser de 9. O sea, y nada más van a votar. Sí. Acá estaba sacando cuentas en lo local. Son 23 cargos judiciales en el Distrito Judicial de Sonora, 13 magistrados, 10 jueces. Son 2 candidatos por cada poder. Pues elegimos a 500 diputados, o sea. No, pues yo voté por uno nada más en la boleta, donde venían 7 o 6. O sea, a lo que voy es que son muchos nombres. Sí. Muchos nombres. Sí, son muchos Hay nombres. quienes dicen que van a tardar entre lo más bajito 15 minutos o 2 horas para votar. Sí. ¿Cómo le van a facilitar las cosas al elector con esta enorme cantidad de nombres? El cuid está en que las redes sociales, los medios de comunicación, les van a dar ahora sí, la información necesaria. Y yo no puedo creer que la ciudadanía tan está preocupada y ocupada en este asunto. Esto me lo comentaron, que en esa sesión del martes pasado que estuvo cardíaca, que hubo más, ahora sí, oyentes y auditorio que en las elecciones de Estados Unidos. O sea, hay una real preocupación, hay una percepción por parte de la ciudadanía que sí quiere participar en este proceso. Sí. Y ese querer participar, pues, los obliga a informarse y a emitir un voto razonado. ¿Qué porcentaje estima usted del padrón electoral que vaya a participar en la elección judicial del próximo año, Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte? ¿Qué porcentaje? Sí. Del padrón electoral estima padrón usted electoral que vaya a participar. Híjole. En la revocación Yo de mandato. estimo que como la revocación del mandato, más o menos. 18%. Quizás un poquito más. 15, 18%, 20%. Más o menos, sí, más o menos. Sí. Sí, alguien me dijo que no importaba cuántos iban que así fueran 3 personas, que con eso, pues, como no es como en la revocación de mandato, que necesitas un porcentaje para que sea obligatoria. Aquí vayan a votar 3 personas, con esas 3 personas ya se emitió el voto y ya se puede decir quién va a ocupar el cargo de elección popular en el Poder Judicial. Pero eso espero que no se dé, o sea, yo espero que se dé una alta participación, sobre todo porque lo estoy viendo en las personas, hay un interés real, o sea, no me puedo estar imaginando esa audiencia del martes sin que haya un interés. Sí, estamos platicando con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz. ¿Cuántos años estima usted, Loretta, que tendrán que pasar para saber si este modelo de poder judicial funcionó? Porque, bueno, el sistema penal acusatorio, los juicios orales... 8 años y todavía no acaba de funcionar bien, y tenemos a los jueces, toda la cuestión laboral y la oralidad en el mercantil. O sea, no te puedo decir a ciencia exacta. Y venía platicando eso en el automóvil. O sea, de que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo. ¿Unos 10 años para saber si funcionó, más o menos? Pues es que es difícil. O sea, todo proceso lleva una reforma de este calado, porque es la más importante desde la Constitución del 17. Sí. Hay que recordar que en 1857, precisamente en la época de cuando era presidente Benito Juárez, los jueces también se elegían. O sea, no es la primera vez que vamos a tener a un poder judicial que se elija por el pueblo, no es la primera vez. Y en esa ocasión se les hacía también responsables en ese momento histórico de la función que ejercían. Entonces,
¿Cuánto tiempo nos lleve implementar esto? Y además vamos a ser observados, ahí sí, por muchos países, porque en una de esas hasta siguen el modelo de México. Democratizar la justicia no es tan mala idea, y es una forma de exigir responsabilidades por parte, pues, de la ciudadanía, del pueblo, pues finalmente somos servidores públicos. Ahora, yo creo que eso, las exigencias de la ciudadanía, es lo que nos va a obligar a que tenemos una implementación muy puntual, correcta y expedita de la reforma judicial, y entonces en una de esas se lleva menos tiempo, porque además se está estableciendo que el que no reúne el perfil, pues lo van a inhabilitar, o sea, sí, van a nombrar a otro, y también le van a dar cursos de capacitación también para acelerar este proceso. Entonces, todas las herramientas que se van a echar a andar, sí, ¿verdad? Que va a ser una implementación que no va a ser tan lenta. Hay que recordar que en el caso de los procesos penales, el sistema, veníamos de totalmente lo contrario. O sea, no existía presunción de inocencia en nuestro país, al revés, una presunción de culpabilidad. Entonces hubo que empezar, aquí también en el caso de la reforma judicial, pero no tanto como el proceso oral acusatorio, se modificaron los planes de estudio, tuvieron que las universidades crear aulas de procesos orales, o sea, una situación muy difícil, y también estaba involucrado, pues, Estados Unidos, porque Estados Unidos quería imponer ese tipo de procesos, y de hecho lo impuso en toda Latinoamérica. Sí, Loretta, usted se va a aparecer en las boletas el próximo año y aspira a ser presidenta de la Corte. Sí. Quien resulte más votada o votado en la lista de candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la Corte misma es quien va a tener la presidencia. Sí, tendrá la presidencia la que sea más votada. Sí. ¿Por qué quiere ser presidenta? Porque puedo hacer muchísimas cosas, porque tengo la vocación, porque tengo la preparación, o sea, es como cualquier persona, tú acaricias tus proyectos desde joven, tienes una motivación de vida, y en mi caso particular esa motivación de vida siempre ha sido el garantizar el derecho de acceso a la justicia para todas las personas. Entonces sería pues una buena manera, y tu servidora ya va a cumplir en próximos meses 70 años, entonces una buena manera de ir concluyendo mi vida profesional. Pues es tragaños usted, ¿no? Bastante tragaños. Bueno, muchas gracias por eso. Sí, bastante tragaños. Entonces, es una buena forma de concluir mi vida profesional, ¿no? Ahí tengo familiares que no están muy contentos, que dicen que ya me debería de retirar, tomar un cafecito y un pancito. No, pero a los 70 años, o sea, ¿verdad que no? Claro que no, por supuesto que no. Entonces voy a seguir mi deseo, mi impulso, que es... ¿Cómo le decían de niña? ¿La justique? La justita. La justita. ¿Por qué le decían la justita? Justita, porque me metí en todos los pleitos a hacer justicia entre mis hermanas, defendía a unas en una ocasión, a otras, a mi nana también la defendía, y la cuidaba. ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pero le recordé en un momento en la entrevista la película esta, la que me gustó muchísimo, la de Roma. Sí. Y en esa película aparece la nana. Yo tuve mi nana y siempre la protegí de todo el entorno familiar, o sea, que era una persona muy importante para mí. Y entonces ahí exigía sus derechos laborales, o sea, yo era la que hacía la justicia. Que me hicieran caso es otra cosa, pero... Y llegó a la Corte y ahora aspira a ser electa por voto presidenta de la Corte. Sí, exactamente. Entonces va a ser la ministra Justita. Justita. Muy bien. Loretta Ortiz, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a Sonora y éxito en su visita aquí al Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Y continuamos.